lugar quiero agradecer la presencia de ustedes ante el requerimiento de la cooperativa de invitarlos a esta reunión sobre la nueva ley de seguridad eléctrica. Sabemos que esta ley empezó y tuvo vigencia desde el 1 de diciembre del 2017, que ya desde la cooperativa se está implementando en los hogares. A raíz de que los tiempos son distintos para los hogares y los lugares públicos, y específicamente a los que hoy hemos invitado, que son representantes de instituciones o de comercios locales, quisimos hacer esta pequeña charla para que quien hoy nos acompaña, el ingeniero Horacio Riboira, que es el asesor y quien lleva a cabo todas las obras de la CESPAL, para que él nos dé una charla al respecto, nos informe y que después quede abierto para que ustedes todas las preguntas y dudas que quieran hacerle, le hagan. No quita que después en el transcurso del tiempo también se le puede ir haciendo, es decir, porque él está siempre a disposición de la CESPAL y lógicamente para nuestros vecinos y nuestros socios. Así que bueno, lo dejo a él para que haga la exposición y después todas las preguntas que quieran hacer los pueden ir haciendo. Muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, me voy a parar así, manejo la compu y estamos un poco más cerca para interactuar. Como dijo la presidenta, cualquier pregunta que lo quieran hacer a medida que vayamos desarrollando, cortamos, la hacen, no hay ningún problema. Y si hay alguna pregunta general, por afuera de lo de la charla, si les parece esperamos al último, así la podemos hacer, desarrollar mejor. Lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible, porque cuando hablamos de leyes realmente por ahí se hace un poco tedioso escucharlo. En definitiva, la ley provincial entra en vigencia a partir del 31 de diciembre del año pasado. Lo que pide básicamente es que cualquier instalación eléctrica lo que tiene que hacer es estar certificada por un electricista que sea matriculado o haya rendido. Y tiene que tener un certificado de instalación apta. Tiene que estar dado por un electricista habilitado o electricista matriculado. El ERCEP va a tener un registro de esos instaladores donde lo define en 3 categorías. La categoría 1 son los profesionales, ingenieros, categoría 2 técnico, categoría 3 idóneos, que son los que más están trabajando hoy por hoy. ¿En qué se basan los idóneos? Es hasta 10 kilovatios, es decir, una casa grande o un campo chico, para tener una idea en la cabeza. Hasta esa potencia pueden trabajar lo que son los electricistas idóneos. Entiendo que acá en Alicia hay 2, ¿no es cierto? Sí, el señor Beñano. 2. Y Ecofi. Con cualquiera de ellos uno puede estar trabajando. Si las potencias superan a los 10 kilovatios, bueno, ellos mismos van a decir que no tienen incumbencia y que busquen algún profesional que lo tenga, ¿no? Esta parte yo la hago rápido porque por ahí, si les interesa, lo hacemos un poquito más despacio, pero son generalidades. El ERCEP va a definir la reglamentación técnica aplicable y instrumentará un procedimiento para la administración de los certificados de la instalación apta. Es decir, ese electricista matriculado no puede ir a la cooperativa y solamente decirle, che, la casa de Juan está correcta. Tiene que entrar a la página del ERCEP y cumplir los pasos explicando cómo es el tema de la seguridad. Una vez que carga todos los datos, desde el ente le devuelven un apto para conectar o no apto para conectar. Y ese apto o no apto se divide en dos grandes grupos. Uno es el pilar de conexión, que por ahí hay una obra, yo empiezo la obra y tengo los cimientos de la casa. Entonces hago el pilar de conexión, certifico el pilar solamente. Lo demás lo voy a certificar cuando termine.
Pero yo, si tengo la casa construida, no puedo certificar solo el pilar, tengo que certificar el pilar y la casa. Ese es un poco cómo es el tema de las certificaciones. Instalaciones nuevas ante el pedido de conexión, lo que decíamos recién, es decir, si yo quiero conectar una nueva instalación, tengo que ir a la cooperativa y presentarle el certificado. Todo ese trámite normalmente lo hace el electricista, es decir, uno contrata al electricista y lo hace. Instalaciones existentes, cuando se reanuda el servicio, cuando hay un cambio de tarifa, cuando yo aumento la potencia, cuando hay un cambio de domicilio, por ejemplo, una casa de alquiler que viene una persona, digamos, deja de alquilarla una persona y viene otra, la debo certificar de nuevo. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad de que yo retire todos los elementos de protección y viene el otro, cree que está protegido y en realidad no lo está. O cuando yo aumento la potencia, digamos, de 10 kilowatts paso a 25 kilowatts, yo tengo que estar consciente de que todos mis cables y mis protecciones pueden actuar contra esa nueva potencia que me va a entregar la cooperativa. Entonces tengo que certificarla de nuevo. Y ahora viene la parte importante que creo que están la mayoría de las personas que están en la charla. Instalaciones de alumbrado público y señalización existentes en un plazo desde el 1 de diciembre de 2017, tienen 2 años para certificarse. Es decir, que cualquier instalación de uso o acceso público sí o sí va a tener que estar certificada por un electricista matriculado. ¿A qué le llamamos acceso público? ¿O cómo define el ente acceso público? A cualquier recinto o espacio donde no solo entre el propietario. Es decir, la cooperativa, por ejemplo, vamos a pagar la factura, vamos a hacer reclamo, eso es un lugar de uso público. La iglesia, la municipalidad, el alumbrado público, que está en un espacio público y tiene acceso a todos, o una venta de verduras o un estudio contable, o una mutual o una iglesia, y por supuesto los colegios. Creo que hay varios representantes, ¿no es cierto? Sí, hay representantes de colegios. Inclusive los colegios tienen unas reglamentaciones de seguridad muchísimo más grandes que los locales comerciales o los locales comunes. Todo eso se encuadra dentro de la EA 771, que es la que rige y la que el ERCEP toma como referencia por el tema de seguridad. Bueno, hay un poco que se exigirá su ejecución conforme a la reglamentación AEA correspondiente. Cuando habla de AEA correspondiente es la 771 de la EA. La EA es la Asociación Electrotécnica Argentina, disculpen. No sé si vamos bien, vamos rápido, ¿necesitan alguna pregunta o estamos? Esto es un poco las cuestiones tecnicismos, que va a tener un código único de identificación cada certificado. Es decir, yo no puedo en un certificado aprobar 2 locales. O sea, tengo que tener inequívocamente un local por certificado o una casa por certificado. Se obtiene vía web, como habíamos dicho, y para estas gestiones tiene que ser ciudadano nivel 2, que es un tecnicismo que se, digamos, para entrar a la página del Estado provincial. No tiene costo la certificación, la tramitación de los certificados ante el ERCEP. No quiere decir que contratar un matriculado no tenga costo. Digamos, el certificado no tiene costo, el trabajo del matriculado sí, por supuesto, se va a pagar. Se exceptúa en algunos casos donde no hay zonas de influencia, donde no haya personas que hayan rendido, y en
algunos lugares de excepción, el ente está, perdón, en algunos hogares de excepción, el ente está prorrogando por 90 días las certificaciones. Normalmente es a la gente de bajos recursos o que por algún problema especial no puede contratar a alguien para certificarlo o por alguna situación particular. Realmente el ente no está dando mucho de esos certificados. En algunos casos especiales sí los ha dado. Instalación nueva e instalación existente, para definir de lo que estamos hablando. Nuevo es cuando nunca estuvo conectado, existente es cuando estuvo alguna vez conectada y hay o un cambio de nombre o un aumento de potencia, como estuvimos viendo recién. En el capítulo 2 hace referencia a cómo tienen que ser las conexiones de los suministros de las instalaciones nuevas. En definitiva, es un tecnicismo explicarlo, pero es decir, todo lo que sea nuevo, o si yo tengo una casa y construyo 2 habitaciones, también tengo que hacer esa certificación. Está en la buena voluntad de cada uno el hacerla o no, pero se entiende que sería conveniente hacerlo por una cuestión de seguridad. Se tiene que presentar el certificado que estuvimos hablando antes y tiene que estar hecho por una persona que tiene incumbencia en ese nivel de potencia. La reglamentación tiene que cumplimentar básicamente los requisitos, como habíamos visto, de la Asociación Electrotécnica Argentina. Y los materiales tienen que ser todos normalizados, es decir, yo no puedo comprar un material, vamos a usar el ejemplo clásico, un material de origen chino que no tenga ni el sello IRAM ni el sello de la Comisión Internacional Electrotécnica o IEC que se usa en Europa. Es decir, sí o sí, yo para usar elementos dentro de la casa tengo que tener las 2 certificaciones. ¿Por qué? Porque si yo no cumple con una de sello IRAM o sello IEC, no fue verificado. Es decir, puede estar hecho por cualquiera, en cualquier lugar, y no cumple con las condiciones de seguridad. Lo clásico es uno compra una jabalina de puesta a tierra, si la jabalina no tiene el sello IRAM y el número que corresponde, seguramente a los 3 meses usted la va a ver degradada. Si yo compro una jabalina correcta, me dura varios años sin ningún problema. No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Lo que son las pequeñas instalaciones existentes, bueno, como habíamos dicho, para instalaciones existentes o usuarios que generen su propia energía, eso todavía prácticamente no se está dando. Y siempre que esas instalaciones sean destinadas a vivienda unifamiliar y o pequeñas instalaciones comerciales e industriales, en todos los casos por debajo de los 10 kilovatios. Tengo que hacer lo mismo que tengo que hacer para una instalación nueva, presentar el certificado, y el certificado tiene que estar hecho por alguien que tenga realmente incumbencia en el tema. Esto va más para los electricistas. O sea, ¿cuáles son los requisitos técnicos? ¿Cómo tiene que ser el tablero principal? ¿Cómo tienen que ser los tableros secundarios? ¿Qué tipo de seguridad tienen que tener? Que de alguna manera yo no pueda tocar los cables. Sí o sí, y esto sí es importante, se tiene que instalar un sistema TT de tierra de protección que cumpla con los requisitos de inmuebles de la EA. Y acá, si ustedes me permiten, yo me voy a parar 2 segundos. En una casa, yo siempre tengo 3 tipos de protección. Tengo que tener una termomagnética, o varias,
un interruptor diferencial y un sistema de puesta a tierra. Imagínense que nuestro corazón, ante un choque eléctrico, o sea, yo ante una patada, yo toco un cable o toco la heladera o toco la clásica es la heladera por una pérdida de aislación o un equipo una lavadora de ropa. Lavarropa. Lavarropa, gracias. Lavarropa. Un lavarropa. Y si pierde aislación me da una patada. Esa patada puede ser mortal. Pero imagínense que si yo tengo un interruptor diferencial, antes de que pase los 0,03 amperes, el interruptor diferencial lo corta. ¿Por qué? Porque si por mi cuerpo llega a pasar más de esos 0,03 amperes, es muy probable que me dé una parálisis cardíaca. Si me intervienen rápido, esa parálisis es recuperable; si no me intervienen, me muero. Entonces, imagínense que una plancha consume alrededor de 10 amperes. Si yo no tengo un interruptor diferencial que mira cuánta corriente entra y cuánta corriente sale, si sale una cantidad de corriente, pasa por la plancha y vuelve, el interruptor diferencial dice: está todo bien, sumo 5 que van para allá, 5 que vuelven, es 0. Pero si yo cuando tomo la plancha, algo de esa corriente pasa por mí, él suma 5 que salieron, 1 pasó por mí, volvieron 4, encuentra una diferencia y actúa. Vamos a suponer que yo no lo pongo a ese interruptor diferencial, que yo tengo solamente una termomagnética clásica de 20 amperes. Imagínense cuántas veces me morí si con 0,03 amperes yo tengo parálisis cardíaca. Nunca una termomagnética me puede llegar a salvar, porque una termomagnética, la más chica que yo puedo poner dentro del domicilio, son 10 amperes. 10 contra 0,03 me tienen que venir a sacar. Entonces, la termomagnética lo único que me sirve es para proteger la sobrecorriente del cable o cortocircuito. El interruptor diferencial, para lo único que sirve es para protegerme a mí y a las mascotas. Y si a su vez le agrego el sistema de puesta a tierra, que el sistema de puesta a tierra lo que me permite es lo siguiente: todas las carcasas metálicas, vamos a suponer que este era el lavarropa, ¿cómo lo dije? La lavadora. La lavadora de ropa, el lavarropa o la heladera. La carcasa de todo eso está conectado al sistema de tierra. Si por algún tema yo tengo una fuga en la aislación, va a ir al chasis, a la carcasa que normalmente yo voy a tocar o voy a asir para abrir la heladera, y antes de que yo lo toque, me lo derivó a tierra porque yo tenía un cable conectado con una jabalina a tierra. Es decir, cuando mi sistema eléctrico falla, automáticamente me lo saca, sin necesidad de que yo lo toque. Entonces, si yo no tengo un sistema de puesta a tierra, lo voy a tocar, recibo una buena patada. Si tengo el corazón bien, si tengo una serie de condiciones, no me debería pasar nada, excepto el susto, el interruptor diferencial salta. Si tengo todo el sistema en regla, no hace falta que lo toque, me lo despeja el sistema. ¿Qué es lo que nunca tenemos que hacer? Salta el interruptor diferencial y llamamos al electricista y decimos: che, loco, tengo una fiesta esta noche y me salta el diferencial, anulámelo, porque así yo sigo se usa joda la palabra siempre, sigo la fiesta. Si yo hago eso, tengo un altísimo porcentaje o una altísima probabilidad de que alguien se muera en esa fiesta, porque si toca el sistema que está en falla, lo que va a hacer, va a pasar esa corriente de falla por su cuerpo. No va a haber un diferencial que lo salve y no va a haber un sistema de puesta a tierra que lo proteja. Sumamente importante, cuando lleguen a sus casas, las casas viejas no se le daba mucha importancia, abrir la cajita de donde yo tengo las protecciones y ver si tengo el interruptor diferencial y las llaves termomagnéticas. El sistema de puesta a tierra está puesto para los enchufes de 3 patas planas. Si yo tengo los enchufes redonditos,
imposible porque el sistema de puesta a tierra se conecta con la tercera pata. Hay algunos equipos que son de doble aislación, que se llama, como por ejemplo los televisores nuevos, que sí vienen con solo las dos patas planas y no viene la pata de tierra porque tiene una aislación interna que nunca va a llegar a patearme el televisor. Por eso tengo solo dos patas. Todos los equipos que tienen carcasa metálica tienen tres. Importantísimo no poner un adaptador, porque si yo pongo el adaptador, todo lo que yo hice con mi sistema de puesta a tierra no sirve de nada, porque justo en mi lugar físico de vinculación, yo lo anulé. Entonces, todo hice un gasto, que en definitiva no es un gasto, es una inversión hacia las personas, que lo anulo porque no quise cambiar los enchufes redonditos, no quise gastar, no sé, 50 pesos, 150 pesos. La vida de alguien vale muchísimo más que toda la instalación que yo pude haber mejorado. Es imposible ponerle un precio. La pueden cotizar como kilo de carne, la pueden cotizar como quieran, pero jamás va a valer la vida de una persona más todos los sentimientos que eso genera contra lo que yo puedo generar en una protección. Me fui un poquito de la charla, pero no sé si quedó claro, o por lo menos quise insistir en este tema porque lo consideré bastante importante. Bueno, sigue habiendo algunas consideraciones técnicas más. Acá. Y esto sí es importante también, se prohíbe la utilización de fusibles para la protección de líneas seccionales. ¿Se acuerdan los que... A mí me lo contaba mi tío, no es que yo sea viejo. ¿Vieron cuando uno desenroscaba los tapones? Que se quemaba el tapón, ¿qué hacía? Lo desenroscaba, le pegaba un golpecito, sacaba la arena que estaba dentro, ponía un cablecito de cobre, lo enroscaba, saltaba, hacía la pucha, sacaba, ponía dos cablecitos, hasta que dejaba de saltar. ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba poniendo casi mi protección como los cables que estaba protegiendo. Jamás me iba a saltar. Iba a quemar la instalación. Muchos dicen que Dios es electricista, por eso no se murió tanta gente, pero bueno, vamos a suponer que nos quiere y nos cuida. Por eso es que, no se puede usar más fusibles, porque los fusibles son fácilmente violentables. ¿Quedó alguna consulta referido a esto? Que creo que como punto me parece que es uno de los puntos más importantes. El tema de las protecciones generales. Y esto, digamos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando yo tengo una instalación existente, no es que la tengo que hacer toda nueva, como se generó en el colectivo social, sino que lo que tengo que hacer es cumplir los requisitos mínimos. Los requisitos mínimos, termomagnética, diferencial y puesta a tierra por todo el circuito. Esa es un poco la consideración. Y cuando ese electricista mira los cables tienen que tener la condición de no ser, y ayúdame si digo mal las palabras, de no propagar el fuego. O sea, ante un cortocircuito se calientan, se derriten, no conducen la llama. Entonces, si yo tengo cables de tela viejo, los tengo que cambiar por los cables nuevos. ¿Por qué? Porque ante un cortocircuito se prende fuego el cable y puede llevar a prender una casa. Para grandes consumos, los requisitos de conexión son más o menos los mismos. Siempre un matriculado. Grados de protección de los tableros, los materiales tienen que ser normados de acuerdo a IRAM. Y ya la última partecita, después si tenemos alguna pregunta, una nota sobre el alumbrado público. Acá hay gente de la MUNI, ¿no es cierto? El alumbrado público tiene que cumplir la normativa EA 95703. Es tedioso, pero son 4 renglones. Aguántenme y ya terminamos. La EA 95703 cambia un poco el concepto de lo que nosotros teníamos de la protección del alumbrado público.
Lo que va a pedir son dos protecciones en el sistema. Hoy se está protegiendo con una sola, y se viene protegiendo históricamente con una sola, que es la jabalina de puesta a tierra. Tanto ahora la cooperativa como la municipalidad están haciendo un trabajo muy bueno del chequeo de la totalidad del sistema. Donde habla ahora de dos tipos de conexiones. Para una red dedicada al alumbrado público, sí o sí tengo que poner la protección diferencial. O bien, digamos, técnicamente una red de tierra de tipo TT. O una red de tierra tipo TNS, donde en cada punto de columna de alumbrado público yo tengo que poner la jabalina, pero a su vez tengo que conectar el neutro de la instalación a la parte metálica. ¿Qué logro con eso? Que el neutro de la instalación, en el caso del preensamblado, como tiene la cooperativa prácticamente en todas las líneas, tiene una tensión de contacto muy baja. Esa tensión de contacto muy baja me asegura que si me roban la puesta a tierra, yo puedo recibir una cosquilla, pero nunca una patada que me pueda llegar a matar. ¿Cómo puedo imaginar qué pasa en la protección de tierra de una columna? Si una columna de alumbrado público entra en falla y yo tengo una buena tierra, la mayor cantidad de corriente se deriva por la jabalina. Mi resistencia es mucho menor que la de la jabalina, entonces por mí va a pasar una corriente muy ínfima, la mayoría va a pasar por la jabalina. Pero ¿qué pasa si se la roban? Toda esa corriente pasa por mí, porque las tensiones de contacto son de 220 volts. Si yo aseguro la columna con el neutro de la instalación, la tensión de contacto del neutro de la instalación no pasa los 50. Si pasase los 50 volts yo no podría tener enchufado el televisor en mi casa. Entonces, lo que se hace es, se busca esa doble instalación, mejorando algunas condiciones de la línea y mejorando la seguridad de las columnas. Y bueno, y la protección contra contactos indirectos de la clásica, que yo tengo que tener en la conexión de la columna la tapita para que no pueda tocar con los dedos los cables. Hasta aquí más o menos es la presentación. No sé si quedó claro. Sí me gustaría, si tienen un rato de tiempo y todavía no se durmieron, hacer un pequeño comentario acerca de los colegios, porque por ahí los colegios, y pasa con todas las cosas que fueron hechos hace un tiempo, teníamos dos luces. Hoy los colegios se fueron agrandando en cantidad de aulas y lo que se hace por ahí es ir zapando las conexiones hacia adelante. La EA 771 tiene una particularidad, tiene un apartado especial para los colegios donde habla de las protecciones y cómo tienen que ser las seguridades. Por ejemplo, que yo tendría que tener un doble circuito de tomacorrientes y un doble circuito de luces por aula, una altura especial si yo tengo chicos de los enchufes para que no puedan poner las manos, una cierta cantidad de circuitos y un lugar de emergencia donde yo pulse y corte la instalación de todo el colegio. Si ustedes me preguntan cuántos yo vi así, 2 en todos los que vi, que fueron colegios muy nuevos. Creo que esta ley sirve, así como sirve para adecuar con una mayor seguridad el alumbrado público, para adecuar con una mayor seguridad a una iglesia, la cooperativa, la municipalidad, sirve mucho también para poner en práctica esos conceptos de seguridad en los colegios. No sé si quedó alguna pregunta. Con respecto a la puesta en tierra sí. del alumbrado público. Sí. Con respecto a la puesta en tierra en el alumbrado público, el cable que va en contacto con el cemento, sí. ¿se puede hacer o no se puede hacer más? Sí, no hay ningún problema. No, porque cuando se hizo ahora lo del cruce de la ruta ahí, en la sección de la 13 con la 3, recomendaron ponerlo dentro de una manguera.
Sí, lo Pero si recomiendan. no, sirve. Sirve lo mismo, lo recomiendan poner dentro de un corrugado o de una Sí, manguera sí. por el hecho del vandalismo, para que no se lo roben. Esa es la única, por ahí, cosa, pues se ve menos. Pero no hay ningún problema siempre que esté. Y siempre que esté con una jabalina normalizada, ¿no? Que, por lo que habíamos hablado hace un rato. ¿Alguna otra? Sí. Recién comentó sobre el tema de individualizar lo que es toma corriente con luminaria. Sí. Y lo comentó en caso de colegio o instituciones. ¿En domicilios particulares también se va a usar la misma metodología? Sí, la EA 771 prevé que los tomacorrientes y las luces tienen que ser circuitos independientes. Tome en cuenta para las instalaciones nuevas, ¿no? Para las instalaciones viejas, condiciones mínimas de seguridad. Para las instalaciones nuevas tiene que tener es hasta una cierta cantidad de tomacorrientes y hasta una cierta cantidad de luces por circuito. Si usted, la clásica, veo que por ahí en el baño, yo tengo las dos teclas, la del espejo, la de la luz y el enchufe para afeitarme o sacarme el pelo. Si la pongo junto con el circuito de iluminación, todo ese tramo de circuito de iluminación lo tengo que tratar como un circuito de tomacorrientes. Es decir, no puedo usar el cable de 1,5 milímetros, tengo que usar el cable de 2,5 milímetros con las consideraciones de cantidades de boca y todo lo demás como si fuera un circuito de tomas. No puedo mezclar los dos circuitos, es decir, no puedo en la cajita tener las dos teclas de las luces y con un circuito independiente el tomacorriente, sino que tengo que tener todo conectado a un solo circuito, porque yo tengo que estar seguro que al cortar la termomagnética de ese circuito, abro la cajita, intervengo, no voy a recibirme la patada. Entonces, si lo mezclo, lo tengo que tomar como el circuito mayor. El circuito mayor es el tomacorriente. Inclusive los circuitos de fuerza, como por ejemplo un microondas o algo que consume mucho, Sí. ¿también tiene que ser individual o puede compartir la misma línea? Usted tiene dependiendo de cómo toma el circuito, tiene un límite de protección. Ese límite de protección puede ser 10, 15 o 20 amperes. Entonces, si usted enchufa algo de más de su circuito de protección, eso le va a saltar la termomagnética. Por ejemplo, un aire acondicionado grande. En caso de un aire acondicionado grande, se toma como circuito de uso especial, donde la capacidad de corte de la termomagnética aumenta casi el triple de un circuito común. Pero yo no lo puedo sacar como hacían antes. ¿Se acuerda que por ahí uno compraba un aire acondicionado y te decían, che, no lo pasé por el tablero general, sacalo de atrás del medidor? Bueno, siempre yo lo tengo que pasar por el circuito general. No se debería haber podido antes, tampoco se puede hacer ahora. Lo que pasa es que por ahí las instalaciones eran tan chicas que cuando arrancaba un motor consume muchísimo más al arranque y las luces se achanchaban. Si yo pongo los cables justos o los cables de acuerdo a esa cantidad de corriente, las luces no se me van a achanchar. Término técnico para decir se me bajó la iluminación, ¿no? El tema era ese, ¿no? Porque a veces Claro. en una casa estándar, ¿no? Se pone, por ejemplo, cierta medida de térmica y después le ponen una tostadora, un microondas, Claro. y en el mesón le empiezan a poner aparatos Claro. y se va de lo que es en realidad. Claro, en ese caso hay dos opciones. Una es o usarlo de manera intermitente o no simultánea, perdón, y la otra es hacer dos circuitos, digamos, para dos circuitos de toma corriente. La EA prevé una cierta cantidad de circuitos dependiendo de cómo son los consumos o cómo es la superficie de la casa. Es decir, yo tengo que tener uno de luz y uno de toma en casas muy chicas, uno de luz, uno de toma y uno de fuerza especial en un poquito más grande, y así va subiendo en cantidad de circuitos mínimos. Pero hoy por hoy el uso del aire acondicionado y el uso del confort es prácticamente común. Entonces por ahí el circuito de uso especial es independiente del tamaño de la casa, sino del consumo.
una pregunta más. Sí. El tema de los artefactos como por ejemplo térmica o disyuntor, ¿tienen algún vencimiento? Por ejemplo, pasados los 10, 12, 15 años. No tienen vencimiento. Sí, lo único, y gracias porque me hizo recordar algo, se recomienda, inclusive cuando uno toma la cajita del interruptor diferencial, probarlo por lo menos una vez por mes. El interruptor diferencial tiene un botonito arriba a la izquierda que tiene una T, entonces yo tengo que cortar, digamos, descargarlo a mi casa, yo tengo que bajar todas las térmicas de carga, pulsar, se cae, la levanto y ahí levanto todas las térmicas de carga, vuelvo a cargar la casa. ¿Por qué se tiene que descargar para probar el interruptor diferencial? Porque si yo hago accionarlo con mucha carga, me va a producir una chispa. Y esa chispa me va a ir deteriorando los contactos. Y recuerden que el interruptor diferencial es el único que me va a salvar la vida. Por eso, no solo hay que probarlo, sino hay que probarlo bien. Probarlo bien significa bajar todas las termomagnéticas. Sí. Eliminado el cable de TPR para el aire acondicionado exterior. Sí, mire, el cable de TPR o tipo industrial tiene una utilización, si uno se fija en los manuales de utilización, en realidad nunca se debería haber podido utilizar el TPR para uso exterior. El TPR termina siendo utilizado para circuitos móviles. Para lo que es exterior, sí o sí es subterráneo, incluso tiene que ser también utilizado el conductor subterráneo, excepto en las puestas a tierras, cuando está tocando partes metálicas. Siempre que no sea de uso móvil, ¿no? Si es de uso fijo, yo tengo que usar un cable subterráneo. Sí, porque aquí en Alicia un 70% de los aire acondicionados están conectados todos exterior, inclusive algunos salen todavía por el caño de la parte de la cooperativa. Claro. Está totalmente prohibido, pero eso se va a ir sacando de a poco, no sé cómo, con esta reglamentación habrá que sacarlo a todo. En realidad sí, sería importante hacerlo. Por ahí la EA 771 fue antes del Mundial 78. O sea, lo que pasa es que no la leímos. Digamos, toda esta reglamentación que ahora está tan en boga es viejísima. Lo que pasa es que por ahí lo hacemos a lo argentino, hasta que no nos aprietan la oreja, no la ponemos en marcha. No la ponemos en marcha. Lo cual fue una lástima porque hay muchísima, digamos, mucha instalación que podría haberse estado bien hecha y no se hizo. Y a veces no se hacía porque no se ve. O sea, por ahí la parte eléctrica, para quien no conoce o se está haciendo una casa, al no verse, quizás no le dé tanta importancia como se le da a la parte estética. Imagínense por otro lado, el gas, hace años que si yo no viene el electricista matriculado y me pone el caño amarillo y me lo sella, no me conectan. La electricidad venía, mi tío de que vivía en no sé dónde, que una vez pasó frente a la escuela técnica y me hacía la conexión. ¿Y cómo lo hacía? Y como había leído en un libro, como le había explicado el padre del tío, entonces enchufaba y andaba. El tema es que ante una falla, o reventaba todo o se moría alguien. Ese es un poco el tema. Con esto, y después de mucha resistencia realmente de mucha gente, por suerte se puso en práctica. Yo creo que tenemos que estar contentos de que se puso en práctica porque es digamos, es una seguridad para cada uno de nosotros. Redondeando entonces. Sí, Sí, una consultita para volver un poco atrás con respecto a las escuelas. Sí. Si no entendí mal, usted decía que había que tener dos líneas diferenciadas, una para las teclas de Sí. luz y otra para lo que es el Toma corrientes, los enchufes. ¿Eso sería lo ideal para No, eso es lo que dice la norma. eso, por eso. Sí, es lo que dice la norma.
Incluso 2 líneas de iluminación y 2 líneas de tomacorriente por aula. O sea que si se cae una, yo puedo seguir utilizando la otra. Si saltamos el tema eléctrico, también hay un tema de iluminación, donde tampoco antes se le daba mucha importancia a lo que era la iluminación, y hoy, por suerte, la Asociación Argentina de Luminotecnia, que está tratando de insertarse más, tiene planillas de valores muy viejas, también por ahí de la misma época que estábamos hablando, donde para cada tipo de actividad tiene una iluminación. Es decir, si yo tengo que enhebrar una aguja en la calle, y no la voy a poder hacer, porque no lo voy a ver, porque los 10 lux del sistema de alumbrado público no me van a poder competir contra los 750 lux de trabajo fino o trabajo trabajo fino para poder hacerlo, ni contra los 500 lux de lectura prolongada que debería tener por ahí los colegios. Y tener 500 lux es un valor alto de iluminación, hay que poner bastante fluorescentes. Inclusive la normativa de los colegios habla la cantidad de bocas por metro cuadrado de superficie de aula. Y mediciones de niveles de iluminación, ¿no? Con esto, por favor, ni para los colegios, ni para los domicilios, ni para el alumbrado público, salgamos corriendo a tratar de generar una psicosis por el ya. Lo vinimos haciendo hace, no sé, años, muchísimos. Seamos coherentes y tratemos de mejorarlo para adelante. No sé, fue un consejo de cosas. Pero sí, digamos, el tema de los colegios tiene mucha seguridad, inclusive en lo que es niveles de iluminación. Niveles de iluminación y también niveles de croma. Croma es el color de la luz con la que yo estoy leyendo. Se trata de poner, voy a usar la clásica que son los fluorescentes, de 2 colores, el blanco y el rojo, para más o menos emular el color de la luz del sol para que no me canse la lectura. Se ve en algunos edificios públicos cuando ustedes pasan de noche, se ve un fluorescente anaranjado y un fluorescente blanco en el mismo artefacto. Sí. Y nosotros estamos cambiando, haciendo las aulas nuevas, las aulas las más viejas de todas, las estamos reparando y estamos poniendo LED. Claro, sí, puede ser. Los LED tienen la misma croma, el mismo color que los fluorescentes. O sea, uno tendría que elegir una croma que se ajuste a las recomendaciones de lectura. ¿Cómo? Perdón. Es luz blanca la que estamos poniendo. La luz blanca por ahí tendría que mejorarla con algún otro tono para emular lo que es la luz del sol. Seguramente quien esté a cargo de la obra le podría indicar cuál es la croma y todo lo demás. Ahora hay la neutra. Como si fuese, esa es cálida, la 111 eso es cálida. Sí. Ahora está la blanca, va a salir intermedia y se llama neutra. Es muy linda, no es ni blanca ni amarilla. Los niveles de iluminación, los cromas de iluminación se identifican por grados Kelvin, 5600, 3200, 7200, dependiendo cuál es la graduación en Kelvin. Grados Kelvin es cuál es la croma de la luz. La croma sería el color de la luz. Hay que buscar una croma que se adecue al tipo de utilización que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en cuanto a la estética, no hay problema, porque yo, puedo en una cocina, en un comedor, en un living, en el frente de mi casa, yo puedo elegir la croma o en una pileta. Puedo elegir la croma que yo lo vea mejor. Pero para un lugar de trabajo, yo tendría que fijarme en la Asociación Argentina de Luminotecnia cuál es la croma que me recomienda y mantenerme dentro de esos niveles. Porque eso va a hacer que mis ojos se descansen y no tenga problemas visuales más adelante.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, Muchísimas gracias. Yo lo que quería decir recién cuando dije, para redondear, hablamos de plazos, ¿no es cierto? Y sobre todo en el caso de instituciones, comercios. Estamos a abril, o sea que habría un Claro. año y 8 meses. ¿Para qué? Que concretamente para Claro. que la gente que vino diga, ¿qué tengo que hacer ¿Qué en tengo este que hacer? plazo? Porque hablamos de técnica, de Tiene todo lo que... razón. Pero ¿qué tiene que hacer en este plazo? Muchas gracias. Ya sea en instalaciones existentes como en nuevas, que decía Darío que los colegios siempre Claro. o las instituciones se van ampliando. Instalaciones existentes, comercios de acceso público, municipalidad, alumbrado público, iglesia, cooperativa, canal de televisión. Hasta el 31 de noviembre. Siempre digo mal, gracias. Sí, sí. Creo que toda la charla lo dije mal. Sí, creo que toda la y charla hoy por dije mal. televisión también. Gracias. 31 de noviembre. 31 de noviembre. Hasta el 31 de noviembre de 2019 yo tengo tiempo para certificar. Es decir, buscar un electricista matriculado que me diga si está bien o está mal y modificarlo. 31 de noviembre, 30. enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, Bueno. agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tienes razón, 30. Hasta el 30 de noviembre de 2019. ¿Y las casas de familia no? No. Por el momento no. Está. O sea que eso sería Gracias. lo que hay que hacer. Bueno, Sí. gracias, y de todas maneras cualquier consulta que ustedes quieran hacer o algo, está a disposición el ingeniero o la gente de la cooperativa, pues también Néstor o los chicos conocen, así que los pueden Sí. ir asesorando, y sabemos que ya hay electricistas también que están trabajando en esto, así que bueno, muchísimas gracias ingeniero y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y participar de esta Muchas charla. gracias.